Buenas estudiantes, entonces iniciamos nuestra clase de química. La capacidad que vamos a estar desarrollando es aplicar en situaciones problemáticas la notación, nomenclatura, propiedades y reacciones de los hidrocarburos. El tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy es acerca de hidrocarburos aromáticos. Específicamente vamos a hablar sobre el benceno. Vamos a ver un poco acerca de su notación, nomenclatura y las propiedades tanto físicas como químicas de este compuesto, de este hidrocarburo aromático. En la clase pasada nosotros estábamos hablando acerca de los ciclos y veíamos que dentro de los ciclos había una figura geométrica. Van a ver que hoy otra vez va a volver a aparecer cuál es la característica principal del benceno para que ustedes puedan identificar al observarlo. También tenemos en cuenta que tenemos nuestros indicadores que son de 6 puntos y empezamos entonces con el concepto del benceno. El benceno, o también conocido como benzol, es un hidrocarburo, es decir, que tiene átomos de carbono e hidrógeno, muy parecido a los alcanos, alquenos, alquinos y a los ciclos alcanos y alquenos. En su estructura, pertenece a un grupo de hidrocarburos denominados aromáticos, que es un grupo especial. Es una sustancia líquida, incolora, incolora o entre incolora y amarillo clarito más o menos, ¿verdad? A temperatura ambiente y con un color con un olor pero muy característico. Es un hidrocarburo aromático y su fórmula general es C6H6. Se caracteriza por la presencia de uno o más anillos cíclicos integrados por 6 carbonos, con dobles enlaces alternados, cuyo nombre por nomenclatura también es conocido como ciclo hexatrieno. O sea, es benzenol, es benzol, benceno o ciclo hexatrieno. Justamente la característica del benceno es esta, se puede observar de esta primera manera, de esta manera o de esta manera, donde vemos que adentro tiene un anillo en el centro. Entonces, estos dos son los que más utilizamos para realizar los ejercicios sobre bencenos, pero el que más utilizamos otra vez entre los dos es este que tiene el anillo en el centro, porque por su practicidad, ¿verdad? Y como ya sabíamos, cada punta indica un carbono, entonces tiene 6 carbonos en total y tiene 6 hidrógenos, por eso su fórmula general es C6H6. ¿Dónde podemos encontrar este compuesto? Bueno, este compuesto naturalmente se encuentra en el petróleo crudo, en los gases de volcanes, en los incendios forestales también se desprende este tipo de compuestos. Se usan principalmente en las industrias, por ejemplo, para síntesis de otras sustancias. Y el olor característico de la gasolina o la nafta hace referencia a que el benceno está presente dentro de estos compuestos que solemos utilizar en los vehículos, ¿verdad? Ese olor que ustedes huelen al cargar el vehículo, al cargar el combustible en el vehículo, es justamente el olor del benceno. Aparte de ser una sustancia química muy importante, como solvente orgánico y como también precursor de otras sustancias, dijimos como la anilina, el estireno, el nylon, el caucho, el plástico y detergentes que son utilizados sin darnos cuenta por nosotros. Inclusive también tenemos en los insecticidas, en los tintes, en los perfumes también se utiliza benceno, en algunos colorantes en ciertos cosméticos, aunque ahora en los cosméticos se dejó de utilizar porque tiene un gran grado de toxicidad. También, también es una hemotoxina, es decir, que puede dañar las células del organismo eh, o de las células sanguíneas, específicamente glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Es un agente eh, mutagénico, es decir, que puede llegar a causar cáncer en las personas que están mucho tiempo expuestos a este compuesto, ¿verdad? Inclusive también cuando nosotros dejamos el vehículo en el sol, cuando estamos en épocas de verano, de ese calor más de los 39 grados, entonces es importante cuando yo voy a entrar al vehículo después de dejarlo todo el día fuera en el sol, entonces es importante que, por ejemplo, eh, abramos las ventanas y las puertas, dejemos que salga ese aire que se formó dentro del vehículo, porque justamente ahí podemos encontrar también al benceno, porque hay una reacción entre el calor y el compuesto en este caso, el plástico del vehículo. Entonces sería importante dejar airear un poquitito el vehículo y después recién ingresar al auto cuando ya todo ese aire que se produjo dentro de ese vehículo haya salido ya y se haya dispersado, ¿verdad?
importante también eso tener en cuenta de ahora en más, por favor. Las personas se exponen al benceno al respirar aire que contiene esta sustancia, principalmente los que trabajan en las industrias, por ejemplo, en la estación, los que trabajan en las estaciones de servicio eh, y las personas que fuman o inhalan el humo del cigarrillo también están en contacto con el benceno, ¿verdad? También al estar en contacto con pinturas, adhesivos, colas de pegar, productos de limpieza, vapores de nafta, de gases de vehículos y emisiones industriales. Las personas que están mucho tiempo expuestas a estas sustancias, con el tiempo esto le puede causar leucemia o otras enfermedades también de la sangre, ¿verdad? La manera de protegerse contra, contra el benceno es, por ejemplo, las personas que son fumadoras que dejen de fumar o a las personas que son fumadoras pasivas, ¿verdad? Separarse de esas personas que fuman para evitar inhalar el humo de esos cigarrillos. Usar tapabocas y trajes adecuados y no exponerse demasiado a los humos de vehículos también, ¿verdad? Entonces son algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta que normalmente no lo llevamos, por ejemplo, los que trabajan en la playa de vehículos, en las estaciones de servicio, anteriormente, antes de la pandemia, no utilizaban tapabocas y lo tendrían que hacer realmente porque ellos están en constante contacto con el benceno. Entonces, de ahora en más, sí vemos que se usan las tapabocas, pero ya es por el tema de la situación que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Las propiedades físicas del benceno es un líquido de olor aromático, menos denso que el agua y muy inflamable. Es insoluble en agua, pero soluble en otros solventes orgánicos. Es un buen disolvente de la grasa, la resina, el azufre, el caucho natural y el naftaleno, entre otros. Por eso es que se utiliza mucho en las industrias. Hidrocarburos derivados del benceno existen tres clases. Tenemos los monosustituidos, los disustituidos y los polisustituidos. Las propiedades químicas del benceno, y gracias a estas propiedades del benceno se originan muchas otras sustancias químicas que a su vez son materias primas para la obtención de otras muchas sustancias. Algunas propiedades químicas del benceno son la combustión, la oxidación, la halogenación, la hidrogenación, la nitración y la sulfonación. Vamos a ver así en forma general nada más para conocer que esas son las propiedades de este benceno. Tenemos algunos ejemplos que son derivados del benceno que se utilizan muchísimo, por ejemplo el tolueno o el metilbenceno, es el benceno adicional donde hay un radical libre que es el metil y se obtiene el metilbenceno comúnmente llamado tolueno. Este compuesto se utiliza para la fabricación de TNT, de perfumes, de detergentes, de fenoles, de ácido benzoico, de sacarina y de otros medicamentos y colorantes. Aquí podemos observar al costado la fórmula donde vemos que está el benceno, tiene su anillo en el centro, el benceno dijimos que tiene que tener 6 puntas, ¿verdad? Tiene un anillo en el centro y de ese anillo sale el CH3, que es lo que hace, o sea, todo esto es la fórmula del tolueno. Tenemos al nitrobenceno también aquí abajo, dice que es el benceno al reaccionar con ácido nítrico como catalizador del ácido sulfúrico origina lo que es el nitrobenceno. A este proceso es en el que el benceno adiciona al grupo NO2 a su estructura, se denomina nitración, o sea que es una propiedad química. A partir de él se pueden obtener otras sustancias como la anilina y el medicamento acetaminofenol. Este último es un antipirético que ayuda a bajar la fiebre y también es un analgésico, o sea que actúa contra el dolor. Y es altamente tóxico y cancerígeno cuando se utilizan en grandes cantidades. Aquí vemos justamente la fórmula del nitrobenceno, donde vemos al benceno con el anillo en el centro, ¿verdad? Y vemos que el compuesto que se le agrega al benceno es el NO2, por eso es nitrobenceno. Y otro compuesto también que se utiliza mucho, se obtiene el benceno hidrogenado al nitrobenceno. Se utiliza como disolvente y para la fabricación de medicamentos, colorantes, barnices, herbicidas también, explosivos, entre otros, que es la anilina. La anilina tiene otra vez su estructura del benceno con su anillo en el centro y su compuesto es el NH2. Es lo que le hace diferente al nitrobenceno de la anilina. En el nitrobenceno vemos al NO2 y en la anilina está el NH2. Y por último, tenemos al estireno, que se obtiene a partir del benceno y eteno o etileno.
A partir del estireno se obtiene el polímero denominado poliestireno, que es la materia prima para la fabricación del caucho, del plástico, de las cañerías, de los cubiertos de plástico, de los tuppers, ¿verdad? Que utilizamos mucho, de los envases de las aguas, materiales de embalaje de espuma, las cajas de las computadoras y los materiales que son de aislamiento. Entonces, el estirobenceno se utiliza para eso. Acá tenemos entonces el compuesto, donde le vemos otra vez a nuestro compuesto que es el benceno y tiene el CH2, que es lo que hace diferencia, vamos a decirle, a los otros compuestos. Entonces, estos son los compuestos que más se utilizan en la industria, ¿verdad? Y es importante conocerlos, ¿verdad? Tenemos también ya la parte de los ejercicios de cierre. En el primer, por ejemplo, me indica marca cuál es la estructura del benceno. Si es esta o es esta. Creo que es esta porque es la que estuvimos viendo más arriba, entonces voy a marcar aquí abajo cuál es la que corresponde a la estructura del benceno. El benceno simple, sin ningún otro compuesto agregado. Después tenemos aquí donde tenemos que ir indicando cuáles son las propiedades físicas del benceno. Entonces en cada uno de los vamos a ir indicando eh, alguna característica específica que ya vimos arriba. Tenemos acá a la hora de escribir las fórmulas, entonces vamos a escribir, por ejemplo, 2-etilbenceno. Entonces dibujamos la fórmula del benceno. Ustedes van a dibujarlo mucho mejor. Acá me cuesta nomás dibujar, pero ustedes yo creo que van a poder hacerlo muchísimo mejor en sus cuadernos. Y en lo posible con una regla para que salga bien el dibujo. El anillo en el centro. Y dice que en el 2 va a estar mi etil. O sea que en este enlace va a estar mi CH3. Porque para mí este va a ser mi carbono número 1, este va a ser mi número 2, este el número 3, número 4, número 5, número 6. Seguimos la misma regla que hacíamos en los ciclos alcanos que vimos en la clase pasada. En forma entonces de reloj vamos a ir indicando los valores. Y siempre tratando de poner entonces a la ramificación en el número más bajo posible. Después, por ejemplo, tenemos el siguiente caso, que es el 1,3 dimetilbenceno. Entonces, en el 1, en el carbono número 1, voy a indicar acá. Entonces va a ser para mí, este va a ser el 1, 2, 3, voy a escribir adentro para que no se confunda, 4, 5 y 6. Y me dice, primero siempre tenemos que dibujar nuestra cadena, en este caso nuestro benceno, ¿verdad? Y después indicar las ramificaciones. En este caso me dice que en el 1 y en el 3 están mis ramificaciones que van a ser en ambos casos el CH3. Aquí lo mismo. CH3. De esta manera entonces vamos a ir haciendo también los otros compuestos que tenemos acá. Entonces siempre dibujando primero nuestra cadena, en este caso del benceno, con nuestro anillo en el centro y después ya dependiendo de las ramificaciones que nos vaya pidiendo. ¿Está bien? Entonces de esa manera vamos a ir trabajando con los otros ejercicios. Em, Vamos a ir entonces bajando a ver qué más tenemos para trabajar como cierre. Tenemos la parte de preguntas donde vamos a ir respondiendo. Por ejemplo, el último ya es después de volver a releer el documento, entonces vamos a ir respondiendo todas las preguntas y el último ya es algo personal. Dice, si trabajas en una industria donde mucha gente se expone sin protección al benceno y a sus derivados y sabiendo que el benceno es cancerígeno, ¿qué harías contigo mismo o con los demás compañeros de trabajo? Entonces ya es una respuesta, por ejemplo, individual de todo lo que ya leímos allá, entonces ya vendría a ser la construcción de sus propios conocimientos y plasmar ahí sus ideas, ¿verdad? Entonces, espero que la clase le haya sido amena, que hayan aprendido algo nuevo, ¿verdad?
Y si tienen alguna pregunta, duda, consulta, entonces estoy para ayudarles. Muchas gracias por su atención y nos vemos oportunamente en la próxima clase. Chao, chao, muchas gracias.